como palabra de fuego, Señor, que empiece a quemar toda iniquidad, todo pecado, todo obstáculo que impida que tu gloria se derrame en cada corazón ahorita. Y que te seamos a ti, Señor, el pueblo escogido, el linaje escogido, el real sacerdocio esta noche, que va a danzar, que va a cantar, que va a adorar y que va a exaltar tu nombre con grito, con júbilo, porque tú te lo mereces. Tuya es la honra, tuya es la alabanza, Señor. Aquí estamos, sedientos, hambrientos, queriendo comer, queriendo alimentar nuestra vida. Queremos llenar, Señor, nuestro santuario de ti. Gracias, Señor. Gracias, Rabí. Amén. ¿Cuántos están preparados para esta noche? ¿Cuántos se quieren ir ya con el Rey? Amén. ¿Cuántos se quieren ir ya con el Rey? Amén. ¿Cuántos le están esperando? Amén. Entonces eso va a ser el momento. En el momento que empiece a levantarse usted y vaya encontrando al Rey de Reyes en su gloria, ¿qué cree que va a sentir? ¿Tristeza? ¿Dolor? Va a haber un gozo, ¿verdad? Pero como ya estamos en las prenupcias, ese gozo tiene que estar ahorita. Ya estamos en las prenupcias. ¿Cómo me siento? Qué amable, gracias. Felicito a las personas que están aquí por primera vez. No digo que son amigos porque somos hermanos. No digo que son desconocidos porque ya Dios los destinó para estar en este lugar. Y yo creo que algo Dios va a darnos ahora, algo el Señor quiere hacernos. Y ayer en la noche Dios nos daba una palabra poderosa y nos decía algo grande que tocaba nuestro corazón. Y yo creo que hoy no es la excepción. Cada uno de nosotros siempre está con la necesidad de conocer más del Señor. Pero de dónde te haya traído, de qué país, de qué lugar. Estás aquí ahora, estás presente aquí ahora. Estás vivo y tienes una oportunidad más para ver a la cruz. Derramar tu lágrima, derramar todo tu dolor ahí en la cruz. Y eso estuvimos hablando ayer, el milagro en la cruz. No los milagros de la cruz, porque la cruz no sana ni salva. El que estaba ahí, ese es el que sana y salva. Ese es el que liberta, ese es el que cambia el corazón. Pero hay algún dilema que yo quiero que traigamos esta noche, y yo sé que a muchos de ustedes lo voy a hacer pensar hoy. Y hay algo que el Señor me alimentaba esta semana, y yo fui confrontado, y yo le decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo le voy a predicar esto si entonces no es así? Y es lo siguiente, los milagros en la cruz. ¿Sabía usted que los milagros no salvan? ¿Sabía usted eso? Los milagros no salvan. Entonces, como Dios dice que yo soy el milagro andando, ¿cómo es que recibí la salvación? Entonces es como que si Dios me cambió y me hizo diferente, Dios me sanó. ¿Cómo es esto? Vamos a empezar a responder esas preguntas. Los milagros no sanan. Vamos a llegar a una conclusión. Quiero llevarte a un punto. Quiero llevarte a lo que el Espíritu Santo alimentó en mi vida. Cada uno de nosotros, hermanos, buscamos la salvación. Por eso está usted aquí, ¿verdad? A ver la pregunta. ¿Por qué me voy acá? Pero así con cara de curioso, así como cuando llega. ¿Y qué es eso? Pregúntele curiosamente. ¿Qué hacemos aquí hoy? Así bien salvadoreño, yo soy salvadoreño. ¿Qué haces tú aquí hoy? El Señor a veces nos declara palabra y nos dice que Él nos ama, que somos sus joyas preciosas, que somos sus niños. Amén. Dígale esto también que está para Jesús, ahí, ni, dígale más rápido. Jesús, ahí, ni. Mírale, porque no me mire a mí, mira que está la palabra. Jesús, ahí, ni. Eso quiere decir en mandarín, Jesús te ama. ¿Okay? Cuando veo un chino ahí por la calle, acuérdese de lo que yo le enseñé hoy. Y dígale, you know that? Jesús ahí. Y así serio, porque ellos así son. Entonces, trate la manera de que cuando eso aperture le va a preguntar, ¿y quién es Jesús? Y ahí hay una alma para ganar una alma. Y hay una puerta abierta para empezar a hablarle con esa persona, hacerte tu amigo. Eso nos ha dicho que nos ama.
por algo que yo creo que nosotros debemos de luchar cada día, es que a veces nosotros nos hemos vuelto tan comerciales y tenemos que aprender a diferenciar lo que es una religiosidad y vivir a través del Espíritu, ¿verdad? Tener que renunciar a una tradición vana, a una cultura que nos ata a veces y vivir por el Espíritu. A veces tenemos que renunciar a la propaganda como iglesia, al comercio como iglesia que hemos levantado todo este tiempo y a movernos en un ambiente espiritual, en un ambiente sobrenatural. Yo creo que en la iglesia muchas veces nos hemos puesto como el mercado, como unos vendedores. Es decir, si usted se ha visto a veces allá afuera, el Burger King, el McDonald's, no para hacer publicidad a ninguno, a veces saca la hamburguesa más grande, ¿amén? A $2.99. Y usted quiere eso porque es lo que la gente quiere. Entonces en mercadeo te venden lo que tú quieres. Lo que el cliente quiere, eso le vende. Quiere más carne, quiere más bacon, quiere más queso, quiere más lechuga. Usted ahí va contento a comprar la gran hamburguesa. Y quizás no solo con comida, yo creo que cuando sale un iPhone nuevo, ahí va todo el mundo a comprar el iPhone. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque es el nuevo. Entonces yo creo que el mercado nos estandariza y nos atrae. Pero oiga, algo bien interesante que podemos aprender en el mercadeo, no le estoy diciendo mercadeo, solo quiero tomar un ejemplo como eso, es que el mercado o el producto no crea la necesidad la crea el cliente, ¿ok? Entonces ellos se aprovechan de esa necesidad. Yo creo que de determinada manera nos hemos dado cuenta que dentro de la iglesia, o mientras queremos conocer a Jesucristo, tratamos de ser así. ¿Ok? La iglesia a veces se pone un cartel afuera, Cristo salva, sal y pronto viene. Excelente, gloria a Dios. Pero muchas veces nosotros hemos venido a la iglesia porque nos queremos que Dios nos resuelva un problema. Porque queremos que Dios cambie una vida de una persona. Porque queremos de que Dios nos dé que nos pague la deuda de la IRS. Queremos que el Señor nos dé un carro. Queremos que Dios nos salve de cáncer. Y en fin, hemos hecho tanto y que el Señor se tiene que adaptar a nuestra necesidad. Y ahí es lo difícil. Porque no estamos aquí para poder venderte una sanidad, para poder venderte un milagro. El milagro en la cruz, cuando Jesús estaba allí en la cruz, el Señor llegó, dio su vida, pero dio por amor. Pero ese sacrificio te llevó a algo grande, a algo poderoso. Por eso el Señor te está trayendo, te está llamando. El Señor te está jalando a Él, porque Él no quiere que tú empieces a ver atrás, que empieces a verlo solo con los milagros. Oiga, hay una mente, hermano, de consumismo ahora en la iglesia, de que vamos porque... ¿Cuántos de ustedes no tienen problema? Levanten la mano. Ni uno. Ok, está bien. ¿Todos tenemos problemas aquí? ¿Todos ustedes a veces batallan con algo? Entonces, ¿cuántas veces usted ha venido a la iglesia queriendo que Dios le dé esa respuesta? No creo que sea el único en esto. Levante la mano que ha venido una vez. Todos, porque todos tenemos necesidad y todos venimos donde papá a pedirle. ¿Se acuerda cuando su niño de 5 o 6 años le pide algo? Papá, ¿me puedes dar esto? Papá, me duele la panza. Papá, me duele la cabeza. Papá, me pidieron algo en la escuela y ahí está, pide, y usted va a estar. Piensa que me recojo el dinero, ¿qué? ¿Alguna vez le ha tocado eso? Yo creo que muchas veces el Señor Jesús o nuestro Padre Celestial ha de pensar en nosotros, porque todas las veces que estamos en la casa de Él, venimos a pedir. Y está bien, Él dice, pedid y se os dará. Entonces por eso tenemos la libertad de pedir. Oiga, pero eso no nos da la salvación. Oiga, pero el hecho de que el Señor conteste nuestra oración no nos da la salvación. Y a veces Dios responde hasta aquellos que no están dentro de su reino. Porque Dios es poderoso, es compasivo, es un Dios de justicia, es un Dios de amor. Entonces ese Dios de amor siempre está tratando de llegar a ti con lo mejor de Él. No te va a dar lo podrido, no te va a dar una serpiente, no te va a dar una piedra, te va a dar lo mejor. Y lo mejor de Él está aquí en su palabra. Lo de mejor de Él está aquí. Quizás en ocasiones, hermano, podamos acomodar la condición de una iglesia, de poder decirte, ok,
Aquí está, aquí va a ser la solución. Aquí te va a sanar Dios del cáncer. Aquí el Señor te va a dar libertad. Va a sacar a tu esposo de la drogadicción. Va a sacar a tus hijos de la delincuencia. Y qué sé yo, podemos prometerte miles de cosas. Pero eso es lo que Jesús no hizo. Jesús en la cruz, cuando estaba ahí, ante todos sus ministerios, nunca ofreció solo milagros. Jesús nunca permitió que las personas entendieran primero que el milagro los salvara. El Señor empezó a predicar el mensaje del reino. El Señor empezó a predicar un mensaje que empezó a incomodar, que empezó a disgustar a la gente, que a nadie le parecía lo que Él decía. Y era Jesús. Jesús era tan singular que cuando Él predicaba, Él acusaba y la gente se estremecía. La gente como que dice, no me gusta lo que te está hablando, mejor me voy. Y empezó Pedro y le dice, Señor, que se están yendo. Y tan lindo mi Señor le dice que está bien. Vea, tal vez yo lo digo de una manera graciosa, pero en el momento que vemos ahí, Jesús empezó a predicar una palabra que empezaba a destruir algo. El Señor empezó a predicar algo que empezó ahí a dar fruto. Y era el evangelio del reino. Era un evangelio de poder. Era un evangelio de salvación. Hermano, Jesucristo no murió en la cruz para enviar nuestra calidad de vida, para mejorarla. Jesús no solo murió en la cruz, solo para que usted fuera sano del cáncer. Sí, Él fue inmolado en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero por eso no nos da la salvación. Jesús no solo murió en la cruz para darte el mejor carro del año. Jesús no murió solo en la cruz para darte la mejor casa. Jesús no solo murió en la cruz para que tú tuvieras una vida feliz, sin problemas, sin nada. No, hubo algo esencial. El Señor tenía un propósito específico ahí. El Señor tenía un plan definido, no solo para que ahora lo viéramos en una cruz y como otros lo adoran. No, Él quería algo, Él quería ganar algo, Él quería demostrar algo en un ambiente espiritual, no en un ambiente físico. Por eso no es casualidad de que cada uno de nosotros esté aquí, porque aunque usted vino a los pies del Señor, se solucionaron todos sus problemas. Se sacó la lotería y ahora ya es millonario. Ni la juega, ni la juega, mejor. Yo creo que no se solucionaron. Jesucristo, hermano, no murió en la cruz para que yo obtenga mi residencia aquí en los Estados Unidos. No murió por eso. Jesucristo no murió para que yo y yo empiece a entender el por qué yo estoy aquí, el por qué los milagros no salvan. Es importante entender el sacrificio de la cruz, la misma cruz que ahora usted y yo cargamos. La misma cruz que el Señor nos ha dado sobre nosotros. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y por qué estamos aquí? Dejemos que el mismo Jesús nos diga el por qué los milagros no salvan. Dejemos el por qué el precio del Evangelio puede ser difícil. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Esta palabra que vamos a tener una revelación del Señor, yo creo que va a venir a dar frutos del Espíritu, pero también a dar frutos de justicia. Mire lo que dice su palabra. Vamos a leer así como usted está ahí, no se preocupe. Entonces, 16:24, lo tienen todos, ¿verdad? Amén. Veamos su palabra. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero vea el 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y en todo que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto a veces es bien confuso. Eso a veces es algo que yo a veces me queda como que si la hallo, el que gano, ¿cómo que la voy a perder? Y si por cuarta de Cristo la pierdo, como entonces que la voy a ganar. Oiga, mire, eso es algo tan especial. En el Evangelio del Señor, cuando nos abrimos nuestra palabra y el Señor empieza a fluir, a veces la mente humana no lo puede entender. Porque como empieza a desatarse la palabra del Señor, una palabra que viene del Dios divino, del ser creador de esta tierra, el ser supremo, oiga, del Dios omnipotente, del Dios omnipresente, del Dios omnisciente, empieza a desatar su palabra, ahí vienen los misterios del reino. Y es aquí donde usted tiene que activarse en el Espíritu Santo y empezar a absorber la palabra del Señor.
Eso empezó a habitar en el mundo en ese momento que Jesús se encontraba. Y cuando aquel Jesús empezó a desatar esa palabra, aquellos se quedaron y decían, pues ¿y este qué dice? Yo no entiendo, ¿cuál reino? ¿Cómo es que voy a perder mi vida? ¿Cómo es que la voy a ganar? Entonces el Señor empezó a decir, el que se niega a sí mismo, niéguese, que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Y, dígame, oiga, el negarse a sí mismo, el que usted tome la cruz del Señor es algo muy importante. Es reconocerme que yo debo renunciar a mí mismo. El peor enemigo que usted tiene, que usted sabe, que no es Satanás. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo. Porque de su interior emanan las cosas buenas y las cosas malas. Satanás se aprovecha de eso y lo usa para hacerte caer más fácil. Pero tú, en tu interior, tu carácter, tus emociones, tus sentimientos, tu conocimiento, tu sabiduría van a veces, porque a veces podemos ser muy sabios. La experiencia de la vida te puede dar mucha sabiduría, pero ojo, eso no te da a conocer a Jesús. Ojo, eso no te da la salvación. A veces cuando el Señor nos llama y nos dice, niégate tú, a tu orgullo, a tu ego, déjalo, a tu sabiduría, a tu conocimiento, a tu experiencia, a tu dedicación, niégate y déjalo todo y ven. Pero ¿cómo debo yo negarme a mí mismo? ¿Cómo debo yo de dejarlo todo para seguir al Señor? Y aquí es donde viene la clave. El Señor empieza a desatar su gloria y empieza a decirle que cada uno de nosotros somos sus hijos. Pero cuando nos hacen sus hijos, Él dice, yo me revelo a quien quiero y como quiero, porque el Padre me reveló a mí lo que yo os he revelado a vosotros. Amén. Y aquí viene la clave principal. Cada uno de ustedes está en la revelación del Señor. Cada uno de nosotros está en la revelación del reino. Y vaya poniendo ojo. Cuando nosotros renunciamos aquí, hermano, para otros no puede ser un evangelio de un apóstol, de un profeta. El mismo Jesucristo dijo, niégate. No lo dijo nadie más. Lo dijo Jesucristo. Amén. ¿Ok? Cuando usted venga y le dice a alguien más, pero eso es doctrina vana, no. Lo dijo el mismo Jesucristo, niégate a ti mismo. Renuncia a la mala manera de vivir que tienes. Renuncia a eso que te hace duro. A veces tenemos un corazón de piedra, porque nosotros nos agrupamos y creemos conocer a Jesús, ¿me entiendes? Y no nos hemos negado. Creemos en nuestro conocimiento, en nuestra propia prudencia, y hay un discernimiento de que podemos hacer milagros, de que Dios nos usa, de que cantamos y que predicamos y todo eso. Y digo, ok, está bien. Oiga, pero como misionero Dios me ha dado bofetones por un lado y por otro. Hay un testimonio que a mí me encanta. Y esto es algo que yo viví y que en la apariencia del Señor me dio a entender que yo no le conocí. Fíjese bien. Llegamos a una aldea en el norte de China que se llama Chengdu. Y allí habitaba una ancianita que había sido taoísta y budista toda su vida. Dios nos permitió llegar a poder predicar la palabra del Señor. Todavía yo no hablaba muy bien el idioma. Fueron los primeros años en que yo estaba en China. Oiga, esta persona le habíamos hablado 3 veces acerca de Dios. 3 veces, nada más empezamos a hablar de la creación, le hablamos de Moisés y después le hablamos un poquito acerca de Daniel, pero nunca le habíamos mencionado el nombre de Jesús, porque queríamos introducirle a ella, ver de qué forma podía entender, porque son como niños. Pero algo bien interesante, al final de la 4ª visita que hicimos con ella, empezamos a orar y le dijimos que queríamos orar por ella. Cuando estábamos orando, ella empezó a reírse. Al final de la oración, yo me acerqué y le dije, ¿por qué te reíste? Porque se rió con una malicia, así como, no burlesco, sino como a veces ustedes saben, usted se ríe de una forma. No sé si hacía reír usted a veces así. Una forma maliciosa. Había algo suspicaz en ese momento. Había algo detrás de ello. Entonces ella empezó a contarnos y dice, me río de cómo ustedes son. Porque yo siendo viejita, y dice, no me acuerdo cómo orar, ni siquiera cómo rezar a Buda, porque ellos hacen el rosario en los 1080, y se le llama una cuesta espiritual muy fuerte que es sobre ellos. Pero, ¿saben qué? Me da risa, dice, y ahí viene lo bueno. Me da risa, dice, de que tú con tantas oraciones, y ustedes tantas veces que oran, no conocen a Jesús. Y yo sí le conozco. En ese momento me desarmó y dije yo, ¿cómo tú te conoces a Jesús? Una noche
en mi cuarto, en mi habitación, entró un ser, su rostro era resplandeciente, se quitó sus sandalias y entró, hizo reverencia como anciano. A los ancianos se les respeta ya. Y me dijo que se llamaba Jesús. Al principio pensé que era un Buda, pero no, era algo más grande y glorioso. Era algo fuerte. Y sabe, cuando me dice que era Jesús, me dice que me amaba y que yo era su hija. Aquella mujer se convirtió en los primeros creyentes. Y no fue por un misionero, no fue por un predicador, fue por el mismo Jesús que se reveló. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos orado? En nuestro propio conocimiento, en nuestra propia creencia de que conocemos algo de Jesús y todavía no le conocemos. Todavía no se nos ha sido revelado. Desde ese momento empecé con una lucha en mi corazón y decía: wow, Señor, tengo tantos años de ser cristiano y jamás te he visto. Te he sentido, pero yo nunca te he visto. Y a veces nosotros queremos que el mismo Cristo se nos aparezca y que se nos aparezca y se nos aparezca. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y eso es lo que me está pensando aquí. Oiga, es más, qué lindo que a esta anciana se le reveló el Señor y así como llegó a conocer al reino. Pero oiga, soy más aventurado yo y usted, que no hemos visto y hemos creído en Él. Oiga, usted más que más con cualquier cosa. Entendamos que cuando el reino de Dios viene con fuerza y poder, pero cuando abrimos nuestro corazón, cuando nos negamos a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, es cuando Él se refleja a sí mismo en su palabra y empieza a pasar algo en tu interior. Empieza a pasar esas cosas que te están ahí molestando, empieza a relucir y dice: yo no quiero esto, dice el Señor, fuera. Y el Señor empieza a desarmarte, el Señor empieza a quitarte todo, hasta dejarte desnudo delante de Él, espiritualmente hablando. Y cuando ya estás desnudo delante de Él, ahí tú te quedas y: Señor, ¿ahora dónde me escondo? No hay nada a tu alrededor, lo único que está es tú y Dios, y es allí donde te confronta y te dice: ¿quieres seguirme? ¿Quieres seguirme? Porque yo no sé por qué la gente no viene a las iglesias. Yo no sé por qué la gente no quiere aceptar a Jesucristo, si es lo mejor que se nos puede pasar en la vida. ¡Amén! Puede ser lo más grande. Mire, si mi vida tiene la fe, es lindo. Yo creo que a veces nosotros hemos puesto una iglesia comercial, un Dios comercial, que hay que ser sano, hay que ver grandes milagros. Oiga, no. Para conocer verdaderamente a Jesús, tienes que aprender a vivir la revelación y darle una oportunidad. ¿Cuánto les da una oportunidad al Rey? Ahora, esa oportunidad el Señor está ocupando en tu vida. Eso es el Señor. Mire, cuando nosotros vamos a tener que renunciar a toda nuestra vida, incluso a nuestra propia familia, incluso a nuestro propio esposo, a nuestra propia esposa, a nuestros propios hijos, a nuestros padres, es cuando el Señor empieza a darte lo que quieres. Es cuando el Señor empieza a sanarte. Y si no te sana, es porque hay un propósito detrás de ello. Si aún no te ha dado esa respuesta, es porque hay un propósito de eso. Y nos cuesta comprenderlo, nos cuesta entenderlo, porque nosotros queremos las cosas ya. Y a veces cuando uno quiere ya su carro es porque lo quiero ya. Porque ya quiero mi casa, porque ya quiero mis papeles, porque Él es Dios y Él me lo va a dar. ¿Te has puesto a pensar si esa es la voluntad del Señor? ¿Te has puesto a pensar si es el tiempo correcto? Yo sé que muchos de nosotros estamos esperanzados al milagro, pero oiga, el milagro no salva la cruz. La cruz que vamos a quitar. El sacrificio del Señor sobre tu vida, eso es lo que tiene que preocuparte. Te preocupas por tu cuerpo, el que se va a ir al polvo. Te preocupas por tu casa, que algún día ya no vas a estar ahí. Te preocupa tu carro, que no te va a servir en unos 8 años. Te preocupa el dinero, que te lo vas a gastar. Preocúpate por tu salvación. Eso tiene que ser la prioridad de tu vida. Y es aquí donde Satanás empieza a cegar la mente de nuestra vida y no nos deja entender eso, porque eso es un secreto del reino. Y eso es revelado a ti cuando vienes a tener una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Preocúpate por tu salvación. No vas a llegar a ser perfecto, pero a vivir en la santidad que Dios quiere. Aprender a renunciar a aquello que te está atando por años, que no te deja respirar, que no te deja vivir. El Señor está aquí, Él está vivo, Él es real, y Él es más poderoso que cualquier cosa.
Cuando te niegas a ti mismo, vas a negar a eso que tú quieres. Yo no estoy diciendo que los milagros sean malos. No. Al contrario, creemos en los milagros. Amén. Anhelamos un milagro. Y no es que sea contradictorio, no, al contrario. Pero no vivimos por un milagro. Vivimos por fe y por gracia. Amén. No anhelamos un milagro solamente. Anhelamos que el Rey venga y nos lleve con Él. Amén. El Señor cada día nos está exhortando a que, hermano, cada uno de nosotros podamos conocerle a Él. Vaya a Mateo 10:34. Vaya a Mateo 10:34. Ahí, cerquita de ahí. Mire, al contrario de lo que muchos predicamos ahora, muchos predicadores, misioneros, evangelistas, pastores, el Señor predicaba lo contrario de lo que la gente quería. Porque, oiga, mire, antes que leamos este capítulo, mire. Cada vez que llegaban los discípulos, o mucha gente, ¿qué cree que llegaban a buscar? Llegaban a buscar un milagro, porque sabían que Jesús sanaba. Y el Señor Jesús lo sabía, conocía su corazón, pero daba una clave perfecta. Y empezó a llamar a la gente, y es donde el Señor empezó a decir algo. Empezó a desatar una palabra del reino. Y mire, yo no sé si esta palabra nos confronta a veces, pero mire lo que dice esta palabra. Léalo conmigo 10:34. Vamos a leer hasta el 39 para que aclaremos un poco la idea. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Tenganse un rato ahí. Santo. Entonces el Rey de paz. ¿Cómo es que vino a traer paz entonces? ¿Ah? ¿Cómo es eso que vino el Señor aquí a la tierra y no vino con ese propósito de paz? Y mire, y le sigue poniendo más adelante, 39. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, al hijo contra su madre y a la nuera contra su suegra. Mira, es que bíblico. No tengo suegra todavía, la tengo en 2 semanas. En 2 meses me caso. Es bíblico, ¿ok? Porque la suegra no se enoje. Oiga, cuando el Señor vino a traer disensión entre los padres, entre los hijos, había un secreto del reino aquí. Puede parecer confuso, en gente se puede cruzar y no entiendo, ya. Entonces no es de paz el Señor, es de pelea, hay que ir a pelear con la suegra, hacer el pelo y ya. Oiga, y viene más adelante otra revelación. Y los enemigos del hombre serán los de tu casa. ¿Somos una casa aquí? Sí. Hay un hogar una casa en su hogar, pues claro, ahí, ¿verdad? Su familia. Y viene, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí. Amén. Hermano, cuando el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, el Señor nos lleva a otro nivel cada día y nos dice, hoy se van a negar a su familia. Cuando usted dice, tiene familias que no son cristianos. Cuando tú aceptas a Jesucristo, oiga, mira, aquí viene lo bueno, porque aquí todo el mundo te va a empezar a denigrar. Ya no te van a quitar los cumpleaños, me la ponen, porque vos no tomás, porque vos no bailás, ya no, vos sos un aburrido. Wow. Y ya no, es verdad. Pero aquí te viene el secreto del reino y el Señor empieza a desatar su gloria. El aceptar a Cristo te puede poner en conflicto con alguien que no le ha aceptado a Él. Y eso puede ser tu propio hecho. Te puede llevar a cortar relaciones peligrosas en tu vida. Te puede decir, dámelo todo aunque no te lo pido. Parece contradictorio. Pero mire, cuando nosotros venimos al reino, cuando Dios estamos en nuestra vida, oye, los que no están en luz no van a poder entender. Pero tú que estás en luz, has visto la luz, puedes ver en ellos lo que ahora muere en ti. No puedes ver nada, no puedes ver gozo, no puedes ver paz. Vas a ver aquel momento de alegría, vas a ver aquel momento de regocijo fingido en el momento por el alcohol, por la droga, por qué sé yo, pero no es nada, están vacíos. Y muchas veces te van a empezar a acusar con tus padres. Muchas veces te van a acusar con tus propios hermanos.
Muchas veces vas a tener enemistad con tu esposo, con tu esposa que todavía no conoce. Y es ahí donde le vas a demostrar. No es que vas a dejar a tu esposo, a tu esposa y que vas a abandonar a tus padres y que ya no los vas a hablar nunca más en tu vida. No, eso significa que ahora tú eres apartado para el Rey. Que ya no eres parte de la misma escoria, que ahora vienes a ser un ejemplo y vienes a ser luz, vienes a tomar la cruz del Maestro, y aunque te bofeteen, aunque te escupan, por eso el Señor te dijo, te envío en medio de lobos. Te matarán, te despreciarán, te desecharán por causa de mi nombre. El venir aquí a Cristo no es que ha ido aquí, oiga, aquí se soluciona todo lo que usted tiene. No, viene una cruz, pero oiga, esa cruz en vez de ser a veces no solo maldición, va a ser bendición para nuestra vida. Porque el que te bofeteen, porque el que escupan, que te digan que no vales nada, hay uno que está más fuerte y eres más feliz que él. Oye, muchas veces nosotros queremos decir aleluya, gloria al Señor, y viva el Rey del Rey, pero no estamos viviendo conforme al Espíritu Santo. El vivir conforme al Espíritu Santo no es que vas a empezar ahí a llegar a acusar, vos borracho, voy al infierno, que está ahí. No es así. Jesucristo habló con palabras fuertes, pero era el que tenía que buscar. Usted y yo no tenemos. No somos Dios. Somos sus profetas, sí. Somos sus reales sacerdotes, sí. Pero oiga, el Señor nos dio dos brazos por algo, para pasar. El Señor nos dio unos labios no solamente para acusar, nos dio para bendecir. Y cuando el Señor sanaba, cuando el Señor limpiaba, cuando el Señor llegaba a cualquier lugar, daba la palabra fuerte, pero daba el mensaje del amor. La primera palabra, el primer mensaje que el Señor decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el que no ama a su prójimo, no me ama a mí. Y el amarle no significa señalarle. El amarle significa comprenderle, estar ahí, soportarlo. Pero tener tu distancia cuando hay pecado. Tener tu distancia cuando no te empiezan esas palabras de desprecio. Gracias. Póngala aquí. No, ponga la otra. Ok, debemos plantear no es que vamos a hacer tus hijos. No. Es simplemente, hermano, que cada uno de nosotros tiene que reflejar el amor. Te va a costar. Pero oiga, el respeto que nosotros tenemos no lo tienen. Porque podrán decir miles de cosas de ti, pero al final vienen a pedir tu consejo. Porque podrán despreciarte y decirte mucho, pero al final tienen más confianza en un cristiano. Bueno, si estamos caminando en luz, ¿verdad? Si aquí estamos caminando en gracia. A veces nuestros frutos hablan por nosotros mismos. Y no solo frutos del Espíritu, hermano, también frutos de justicia. Los frutos de justicia esos son los que van a conocer el Salvador, la salvación que hay en ti y el poder de Dios que hay en ti. Cada uno de nosotros tiene que entender eso, hermano. Aquí en la iglesia no estamos solo por un milagro, solo por pedir algo. Estamos aquí para padecer lo mismo que Cristo padeció, para que un día en el reino de los cielos empecemos a cosechar todo aquello que sembramos aquí en la tierra. No va a ser por obra, porque no nos vamos a glorificar por ella. Va a ser por su Espíritu Santo, por su gracia, por su misericordia. Pero lo que pasa es que cada uno de nosotros está en la defensiva, está ahí, no, nadie me va a tocar, nadie me va a decir nada. Porque el que viene... Y estamos ahí tratando de que nadie nos lastime, de que nadie nos quiera. Y eso es lo que el Señor quiere, que empezamos a renunciar a eso. No es que vamos a hacer el trapito a todo el mundo, sino que el propósito de Dios, lo que el Señor quiere llegar a entender, es que empecemos a ver la gloria del Señor. Porque si amamos más a nuestra familia, muchas veces nos van a alejar del propósito de Dios. Si amas más a tu esposo, vas a ser leal. No es que lo vas a dejar, lo vas a dejar como te decía un rato. Es que vas a ser leal a tu matrimonio, pero le vas a ser más leal a Dios en tus emociones. Hermano, no es que quiere que tengas un conflicto en tu familia, eso no lo quiere. Porque le vas a seguir aunque tengas un conflicto ahí. Porque le vas a seguir aunque haya problemas. Porque le vas a seguir aunque haya dificultades. Porque le vas a seguir aunque no veas la solución. Porque le vas a seguir aunque no le escuches. Yo puedo servir a Dios, pero primero que lo que Dios quiere de mí no se trata de lo que Dios quiere de mí, se trata de lo que Dios quiere. Yo quiero muchas cosas.
yo quiero ser exitoso, yo quiero ser un gran joven, yo quiero ser un buen esposo ahora, yo quiero hacer muchas cosas. Pero ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que entiendo yo de mí ahora, el Señor? Muchas veces la gente no viene al Señor porque ve que todo lo que hay atrás y dice, qué rico, ¿verdad? Aquí no me gusta. Porque aquí hay maldición, pero le es atractivo, porque el enemigo te pone atractividad ahí. Pero cuando venís aquí un montón de locos que gritar y saltar y gritar, dice, la gente está loca. Pero es ahí donde el reino se levanta. Es ahí donde Dios empieza a colocarte en lugares celestiales. Es ahí donde Dios te empieza a colocar en el lugar correcto e idóneo. Es ahí, aunque otros van a decirte, no, vos hiciste el error de tu vida. ¿Cómo que vas allá o ya no vas a hacer lo que hacías antes? Oye, ese es el principal motivo de por qué el Señor empezó a atacar en un área espiritual. Es por eso que el Señor no solo empezó a señalar el pecado, por eso cuando el Señor empezó a sanar, hermano, cuando el Señor empezó a libertar, cuando el Señor empezó a decir lo que el reino de los cielos se ha acercado, no solamente sanaba porque se le llegaron 10 leprosos y solo uno volvió. Empezó a sanar endemoniados por todas partes. Pero algo tan interesante que el Señor hacía es que en el momento el Señor primero perdonaba los pecados y después daba el milagro. Primero decía, tus pecados son perdonados. Eres libre, vete. Y muchas veces, oiga, el Señor decía, cállate, no le digas a nadie. Porque no es por el milagro. No vamos a vender milagros aquí en la iglesia. Debemos presentar el verdadero evangelio del reino aquí. La palabra que no se Por eso, hermano, los judíos no le creían. Los judíos no pensaban en él como el profeta, como el verdadero rey, como el verdadero Dios hecho carne. No lo veían de esa manera. Ninguno de ellos. No es que no vieran por los milagros, los prodigios, no. Al contrario, lo miraban. Pero cuando Dios empezaba a hablar, les incomodaban las palabras que Él decía. Porque muchas veces quizás los fariseos querían que los alabaran. Sí, hombres de la ley, perfectos, santos. No, el Evangelio del Reino no te hace un arcángel, un ángel, un apóstol. No, te hace un siervo, te hace una oveja. Es una persona mejor cada día. Es una persona sujeta, sumisa a Él, a su voluntad. Cada uno de nosotros tiene que despertar. Amén. Tiene que avivarse en el espíritu. Amén. Tiene que ver la verdadera guerra que estás desatando. Oye, el Señor te tiene anclado a un problema. No es porque Él quiera que esté ahí, es simplemente porque sabe que de ese problema vas a aprender. Y en el momento oportuno te va a liberar. Si todavía no le conoces, si tienes miedo, no, el Señor no te va a hacer nada malo. Al contrario, te va a dar lo mejor, la mejor oportunidad de tu vida, y es que puedas ganar la vida eterna. Amén. Usted y yo ya la ganamos, entonces no la pierda. Amén. No somos salvos, siempre salvos, no. Usted puede perder su salvación. Sí. Si no camina en rectitud, si no camina en santidad, Amén. si no camina en bondad, si no camina viendo el banco de Cristo, la puede perder. Y muchas veces no le escucha eso. Y por eso el Señor empezó a declarar su palabra y empezó a decir que el que haya su vida, en el versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando hallamos nuestra propia vida, nuestro propio conocimiento, nuestro propio deleite, empezamos a perder verdaderamente la vida eterna. Pero cuando encontramos a Jesucristo, aunque estemos muriendo, aunque estemos padeciendo dolor, aunque vayamos a la tumba, no moriremos. Vamos a resucitar juntamente con Él. Amén. Seremos copartícipes del reino. Amén. Esa es nuestra ambición, ese es nuestro anhelo. Satanás